La vibrante capital de Tailandia, Bangkok, es mucho más que templos y palacios. Es un paraíso para los amantes de la comida. Viajeritos, ¿están listos para embarcarse en esta aventura por todos los caminos gastronómicos que nos tiene preparado Bangkok? Y te aseguro que el primero de los contactos con la comida cuando llegues a Bangkok va a ser la comida callejera. La comida callejera es uno de los aspectos más importantes de la vida en Bangkok. Aunque el gobierno haya impuesto algunas restricciones, aún así puedes ver bastante comida callejera en todas partes y de diferentes formas. Nuestra primera parada va a ser los mercados. Visitar un mercado tailandés es mucho más que comprar cosas. Es una inmersión en la cultura local, una oportunidad de interactuar con los vendedores y probar nuevos sabores. Es una experiencia que te quedará grabada en la memoria. Este mercado quedaba a unos pasos de nuestro alojamiento y nos sorprendió porque estaba afuera de un centro comercial que en un principio te puede sonar un poco raro, pero es algo súper común aquí en esta ciudad. Y no te puedes perder la experiencia de probar algún jugo de fruta natural en los mercados. Son un básico de cuando los visites y son súper accesibles. Nos gustaron tanto que volvimos 2 veces. Y también aquí te puedes aprovechar para probar de los platillos más típicos por una cantidad tan económica que en verdad eso te vuela la cabeza. Aquí en Tailandia no vas a gastar tanto dinero en comida a menos que te vayas como a otros tipos de restaurantes, pero más adelante vamos a ver las otras opciones. Yeah, you can. Yeah, now. Really tasty. Oh yeah. Le encantó al David. Oh, yeah. It's really good. Yeah. Pero eso sí, ten cuidado con el picante porque aquí es bastante potente. A veces más que en México, pero no te preocupes porque hay opciones así como sushi y la mayoría de platillos te lo venden por pieza y de postrecito no te vendría mal un sticky rice. Otro mercado que nos tomó por sorpresa ya que nosotros nos dirigíamos a una estación del aerotren que estaba ahí y justamente estaba un mercado. Nosotros súper aprovechamos para poder explorar y cada vez que vean algún precio simplemente divídanlo a la mitad. Un cálculo rápido para saber en cuánto cuesta en precios mexicanos. Compramos este pollito con un poco de hongo blanco, la verdad no sé el nombre específico. Está crujiente y le pusimos queso, tenían diferentes sabores como barbecue, paprika y otros, pero agarré queso, a ver qué tal sabe. Está súper crujiente y el queso literal sabía a queso, pero probablemente me las podría comer así sin nada y estuviera rico. Ahora vamos a probar el honguito. 15 pesitos. David tiene miedo que sea un calamardo, pero no. What's okay? Ah, thank you. Wow. La mujer dejó su bolso, su comida, su bebida y solo se fue. Ah, miren, ahí viene el David. Ah, piña. Ah, they got it for you. Yeah. Oh. Y en la plaza del Central World, el mall que visitamos en el video anterior, también puedes encontrar una pequeña réplica de los mercados callejeros. Queremos pedir una coca de estas. No es como los que vimos. No puede ser. It's going to be one of your last time.
Vamos a probar la Coca-Cola. Mi consejo es que cuando visites estos tipos de mercados que son como un poco más comerciales o para los turistas, trates de probar alguna otra cosa que no sea súper local, porque ya sabes dónde puedes encontrar la comida auténtica. Y en esta ocasión yo aproveché para probar un poco de un snack coreano y David probó una de las famosas piñas con arroz que lo venden en muchos de estos mercados. Algo que se nos hizo diferente de todos los mercados que visitamos es que este fue el único en el que cuando pedimos nos mandaron a sentar para después mandarnos la comida y hasta el final pagar. ¿Recuerdan que en el último video les comenté que adentro de este centro comercial, en el piso de hasta abajo se encontraba una joyita? Está increíble. Yo lo miraba en los videos de YouTube, chamacos, y ya estoy aquí. Yes. Chamacos, yo no me la creo. O sea, yo estaba viendo los videos. Ay, no, voy a chillar. Y esa fue una de mis primeras impresiones de este lugar, porque si ven videos de Tailandia, de Bangkok, este lugar está en el bucket list. Tienes que venir a verlo, porque su concepto es ser un mercado flotante, pero dentro de un centro comercial. Que no te preocupes, porque en otro video visitaremos un verdadero mercado flotante. Pero si tú estás por pocos días aquí, esta opción es perfecta. Super big. Y a comparación del mercado anterior, este es bastante grande. Vas a encontrar una gran variedad de frutas locales como el durian, la fruta apestosa que te dejo el video donde la probamos en Bali. También el sticky rice y hasta de colores, jugos y... Yo no pensé que fuera a encontrar este lugar de que ya. Y venden de todo un poco comida exótica. Yo volteo y digo, estoy aquí en verdad. Yo me siento que fue de que, vean, de repente aparecí aquí. Elegimos aquí una de estas y una de estas. $80 pesitos por esta carnecita de puerco. Rice, more for me. Totally will try crocodile. Ay, ay, ay. Dice, pura. Y así luce en fin de semana. Uy, ahí está, mira, ya casi se acaba. En una semana. En una semana se han comido la mitad. ¿Qué? Oh, wow. No sé si a este punto lo notaron, pero venimos 2 veces a este lugar y encontramos una sección específicamente de comida japonesa y no pudimos perder la oportunidad. Hasta el heladito japonés tocó. Tenemos el de chocolate con huevo y el de huevo con té verde, pero están preciosos. En este lugar. Yo esos no me los quiero comer, miren. Este mercado nocturno fue fundado en los años 60 y tuvo su gran auge, fue bastante popular en su época, pero en lo personal yo les podría decir que este fue como uno de mis menos favoritos porque no estaba tan grande como los otros, pero aún así decidí probar un rico smoothie de coco y de este mercado nocturno nos fuimos en metro para poder llegar al otro mercado que se me hacía bastante ilusión.
En cuanto llegamos nos recibieron con un par de muestras bastante deliciosas, pero en general en este mercado nocturno vas a encontrar más aires como coreanos porque vas a encontrar uno que otro snack coreano, claro, fusionado con lo tailandés, y por eso es que también vas a ver que mucha gente de Corea viene a visitarlo, es muy popular entre los coreanos. Wow, estamos aquí. No me la creo. Aquí te hacen masajito. Este tiene más de 700 puestos diferentes. Hay mucha variedad desde bebida, comida, ropa. La verdad está bastante extenso. Lastimosamente nosotros venimos en temporada de lluvia, entonces no lo podemos disfrutar al máximo porque empezó a llover. Pero no te niego que sí compramos un par de cositas ahí, unos artículos, y solamente alcanzamos a probar rápidamente unas brochetas que son súper famosas, que ya las habíamos visto en todos los mercados. Simplemente eliges qué tipo de brocheta quieres. Hay gran variedad, tanto vegetariana como animal. La pones en tu bandejita y ellos hacen el cálculo de cuánto tienes que pagar, la asan y te la entregan. Después de ahí tuvimos que correr porque se soltó la lluvia horrible. Por eso no alcanzamos a probar más cosas acá, pero pueden encontrar muchas cosas muy populares que se ven en las redes sociales en este mercado. Desde el momento que me enteré de la existencia de este lugar, dije, yo tengo que venir. Mi debilidad es el pollo frito y yo tenía que descubrir aquí en Tailandia cuál era el mejor. Y al ver muchos locales esperar y salir, me reafirmó que estábamos en el lugar correcto. Estamos esperando para poder entrar a comer el pollo frito porque es súper famoso, porque tiene varias recomendaciones Michelin. De hecho, este año también está recomendado. Entonces estoy emocionada por entrar, por comer este delicioso pollito y a ver qué más agarramos, porque casi lo que venden es muy picante. ¡Tadán! Pedimos pollo, la mitad del pollo, creo que son 70 pesos. Pedimos sticky rice, arroz como pegajoso por 10 pesos. Y de ahí se pidió la sopa de carne, no tan picante, solamente aceptan efectivo. Pero la verdad yo estoy de que súper emocionada por probar ese pollito. Está bien bueno, aunque estoy tirando todo. Es cebolla frita. Pero miren, es que está bien bueno. Y aquí está la carnita de Xavi. Pero yo me la voy a comer, no se preocupen. No se preocupen, ver. No puedo. Esto está deliciosísimo. Dejo todas estas imágenes para que vean que realmente la temporada de lluvia, mira, te agarra a cualquier hora y en cualquier lugar. Como vieron, dejamos a un lado los mercados para poder pasar ahora sí como con restaurantes un poco más locales, con otro tipo de comida que pueden encontrar aquí fuera de los mercados. Y algo que me encanta es que conviven en armonía. Puedes encontrar la calle llena de comida callejera y al mismo tiempo restaurantes que están establecidos en locales. Y la verdad habíamos pasado varias veces y se miraba muy bien hasta que nos decidimos venir a desayunar y la verdad fue toda una gran experiencia. Ver todas las maniobras que realizaban ambos chefs para poder preparar esto y que realmente tenían gran demanda, y las bebidas también estaban muy riquísimas ahí. Ay, está bien dulce, qué rico. Este restaurante es muy popular entre la comunidad coreana. Yo ya lo había visto en otros videos y sí tenía un poco de curiosidad. Curiosamente, nosotros habíamos cruzado de un templo para este lado de la ciudad. Lo vimos y decidimos preguntar si tenían mesa, y sí. Este restaurante también ha estado desde el 2018 hasta el año presente en la guía Michelin. Podemos estar aquí hasta las 2 de la tarde y creo que son las 12. La terraza abre después de las 5 y es uno de los principales atractivos que han hecho viral en las redes sociales este lugar, además de su comida. Aunque hay que reservarla con varios días o hasta meses de anticipación. Está riquísimo.
Miren, está aquí a mano derecha, a la derecha, no se vayan hasta el fondo. Y ahora sí, saliéndonos del tema de comida local, en Bangkok vas a encontrar una gran variedad de restaurantes de todo tipo de comida, y en el danzante nosotros encontramos un oasis mexicano dentro de esta gran ciudad. ¡Qué rico! Como mexicana que vive fuera de su país, la verdad encontrar un lugar así es oro. Momento de la verdad. Extrañaba el sabor de la horchata. Y saber que en este lugar tenían quesabirrias, no me podía ir sin probar estas quesabirrias que estaban bastante ricas. Pedimos unos burritos. No saben cuánto me orgullece ver a mexicanos triunfar fuera de su país, así es que si pueden venir a este lugar, vengan en verdad. Al David, mira, no le importa, él come con un montón de chile. Continuando con la comida extranjera, nos movimos a una comida japonesa combinado con el estilo tailandés de estos restaurantes que puedes pedir bastante estilo buffet, que es yakiniku. Esta es una tipo carne asada estilo japonés, que en verdad fue complicado para nosotros entender porque llegamos una hora antes de la hora del cierre y media hora antes cerraban los pedidos. Entonces sí nos fue complicado entender un poco la aplicación, porque como normalmente pasa aquí en Tailandia, mucha gente no habla inglés, entonces nos tocaba ahí aprender rápido para poder alcanzar a aprovechar el tiempo, y la verdad no me arrepiento de nada, estaba muy rico todo lo que comimos. Hasta postres y helados te incluía. Antes de la pandemia, Bangkok fue durante 4 años seguidos la ciudad más visitada en el mundo. Esta ciudad compite con Japón, con Nueva York, con diferentes ciudades importantes en el mundo. Entonces no te puedes ir de aquí sin visitar al menos un rooftop para poder apreciar la vista de esta tremenda ciudad desde los cielos. Aquí las terrazas van a sobrar, hay bastantes para diferentes tipos de precios, pero este era una de las más virales que habíamos encontrado en las redes sociales, y no nos podíamos perder de este hermoso tipo de ambiente tropical con este enorme árbol de luces LED mágicas que parecen sacadas de la película de Avatar, y tiene una vista de 360 grados, es decir, puedes ver casi toda la ciudad desde arriba. Obviamente es más grande que lo que puedes ver ahí, pero solamente estando ahí te das cuenta que realmente Bangkok es una capital bastante grande, llena de edificios que solamente desde los cielos puedes dimensionar. No todo el tiempo está súper cambiando de colores, hay veces que se queda estática. Yo recomendaría los lugares de acá, pero está súper cool. Wow, por fin estoy aquí, la Esteban. Un pequeño resumen de las cadenas internacionales que nos encontramos en nuestro viaje y qué fue lo que probamos ahí. Y entramos al KFC. Wow. Lo tienen para máquinas para ordenar, tenemos que ver de lo que hay aquí. Gracias. Mira. Nos las dieron como en una caja curiosa. ¡Tatán! Creo que las dos cosas pican, tanto la hamburguesa como el pollo, pero veremos. Nunca creí hacer esto en este país, pero vamos a ir a Taco Bell. Este lo había visto en el video de Calle Poché, que hicieron drive-thru, que venía un taco dentro de un taco. Miren, yo pensé que era queso, ok, o no. Cheers.
Sabe raro. You wanna try? Is the same? En lo personal, en esta cadena fue en la que encontramos productos más diferentes a los tradicionales y también que son un poco más adaptados a la cultura de acá. Oh, pero le ponen mucha mayonesa, que viene así. Uy, 3. Bonitas, aplastadas, bien grasositas y crujientes, con leche condensada. Daniel. Vuelve a estar más grasosos que nunca. Y en esta cadena fue en la que encontramos cosas más comunes. Lo único diferente fueron unas bolitas de salmón, que por eso las pedimos. Ya nos llegaron, el de ahí los voy a probar. Ay. Está bien caliente. Wow. Y esta cadena la visitamos gracias a que la amiga de David nos invitó y estaban bastante económicas a los precios que normalmente manejan y sí habían una que otra adaptadas a la cultura. Hasta los helados aquí son muy variados, desde los locales que encuentras en la calle hasta coreanos, los especiales que son como tipo granito, que se forma una montaña, hasta también los de la famosa cadena de China Mixue, que también esos se han adaptado muy bien por estos lados. También encontramos unas estilo crepas fritas que estaban riquisísimas, pero el rey de reyes en postres es el mango sticky rice y este en específico fue el mejor que he probado en mi vida, y en específico este local donde lo compramos está abierto desde 1981 y ellos se han preocupado por traer los mejores mangos del país, el arroz, el coco, todos los ingredientes los traen de las mejores regiones para que sepa delicioso. Está buenísimo. Si eres un amante de la comida, Bangkok es tu paraíso. Aquí la diversidad gastronómica no tiene límites, desde los platillos más económicos hasta los más caros o sofisticados. Aquí encontrarás opciones para todos los gustos y presupuestos. Espero que en este video se haya reflejado un poco de toda esta diversidad, y las tiendas de conveniencia son todo un caso. Aquí pueden encontrar también un submundo, pero claro, nosotros no pudimos aprovecharlas tanto porque nos faltó estómago para tanta comida que tiene por ofrecernos Bangkok. Si te gustó este video, compártelo, comenta y nos vemos en una siguiente aventura disfrutando de los tours que puedes encontrar aquí en o cerca de Bangkok, Tailandia. David muy local y la comida creo que le cuesta 30 pesos. Oh, this is curious, the big